Existe una mansión tan lujosa, tan imponente, que su sola existencia desafía toda lógica, una propiedad que alguna vez perteneció a uno de los hombres más poderosos de la región, un político que llegó a la cima del poder no una, sino dos veces, y que hoy, años después de su muerte, sus hijos disfrutan de una fortuna tan descomunal que te vas a quedar con la boca abierta cuando entiendas de dónde salió todo ese dinero. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo se construyen fortunas millonarias en el mundo de la política, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar por completo tu forma de ver el poder. Rafael Caldera, ese nombre que muchos conocen, ese apellido que resonó en toda América Latina durante décadas, fue un hombre que no solo llegó a la presidencia de su país en 2 ocasiones, sino que construyó un imperio que hasta el día de hoy sigue generando millones y millones de dólares para sus herederos. Pero aquí está lo que casi nadie te cuenta. Aquí está el detalle que hace que esta historia sea tan perturbadora como fascinante. ¿Cómo es posible que un hombre que dedicó su vida entera al servicio público, que siempre se presentó como un estadista honesto y comprometido con su pueblo, haya dejado una fortuna tan brutal que sus hijos viven como auténticos magnates? Esa pregunta, esa contradicción, es la que vamos a responder juntos, porque la historia de la mansión maldita de Rafael Caldera no es solo la historia de una propiedad lujosa, es la historia de un sistema entero que permite que el poder político se convierta en riqueza familiar, en dinastías que perduran generaciones, en imperios que nunca se derrumban a pesar de los escándalos, a pesar de las investigaciones, a pesar de todo. La mansión de la que te voy a hablar no es cualquier casa, no es una simple propiedad de lujo como las que podrías encontrar en cualquier zona exclusiva de cualquier ciudad. No, esta mansión es un símbolo, es la materialización física de décadas de poder, de influencias, de conexiones que van más allá de lo que cualquier ciudadano común podría siquiera imaginar. Y lo más impresionante de todo es que esta propiedad, con todo lo que representa, sigue ahí, intacta, protegida, generando valor mientras el resto del mundo sigue su curso. Según documentos y testimonios que han salido a la luz a lo largo de los años, esta mansión fue adquirida en una época en la que Rafael Caldera ya era una figura consolidada en la política, un momento en el que su influencia alcanzaba todos prácticamente los rincones del poder. Pero lo que llamó la atención de muchos investigadores y periodistas fue el precio de adquisición, las condiciones en las que se realizó la compra, y sobre todo, el hecho de que una propiedad de esas características pudiera ser pagada con el salario oficial de un servidor público. ¿Te suena familiar? Porque este patrón, esta forma de operar, es algo que se repite una y otra vez en toda América Latina, y es algo que deberíamos estar cuestionando constantemente. Ahora bien, no se trata solo de la mansión en sí, se trata de todo lo que hay alrededor de ella, de todo el entramado de empresas, inversiones y propiedades que conforman el verdadero patrimonio de la familia Caldera. Porque si algo caracteriza a las grandes fortunas políticas es que nunca están concentradas en un solo lugar, nunca están a nombre de una sola persona, siempre están distribuidas, siempre están protegidas por capas y capas de estructuras legales que hacen casi imposible rastrear el origen real del dinero. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando empiezas a investigar, cuando empiezas a seguir el rastro del dinero, te das cuenta de que estamos hablando de un imperio que abarca múltiples países, múltiples sectores, múltiples generaciones. Los hijos de Rafael Caldera no solo heredaron una mansión, heredaron un sistema completo, heredaron una red de influencias y contactos que les permite seguir multiplicando esa fortuna sin tener que hacer prácticamente nada. Y lo más increíble de todo es que esto sucede a plena luz del día. Esto sucede mientras todos nosotros seguimos con nuestras vidas, mientras trabajamos, mientras pagamos impuestos, mientras intentamos llegar a fin de mes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas familias parecen tener éxito garantizado sin importar lo que hagan? ¿Por qué algunos apellidos siempre aparecen en las listas de las personas más ricas, más influyentes, más poderosas? En los próximos minutos vas a entender exactamente por qué, porque vamos a desglosar cada pieza de este rompecabezas, vamos a conectar cada punto, y te garantizamos que cuando terminemos, vas a ver la política de una forma completamente diferente. La historia oficial siempre nos ha dicho que Rafael Caldera fue un estadista ejemplar, un hombre de principios, un líder que dedicó su vida al servicio de su nación. Y quizás en muchos aspectos eso sea cierto, quizás realmente creyó en lo que hacía, quizás realmente intentó hacer lo mejor para su país. Pero la realidad es que hay otra historia, una historia que se esconde detrás de los discursos, detrás de las ceremonias oficiales, detrás de toda esa imagen cuidadosamente construida. Y esa historia es la que casi nadie se atreve a contar, porque tocar estos temas es tocar intereses muy poderosos, es meterse con gente que tiene los recursos y las conexiones para hacer que cualquier investigación desaparezca, para hacer que cualquier periodista se quede callado, para hacer que cualquier escándalo se olvide en cuestión de semanas. Pero nosotros no vamos a quedarnos callados.
nosotros vamos a seguir adelante con esta investigación porque creemos que la gente tiene derecho a saber, tiene derecho a entender cómo funciona realmente el poder en América Latina. Y si te estás preguntando por qué esto importa, por qué deberías dedicar tu tiempo a entender esta historia, la respuesta es muy simple. Porque esto te afecta directamente, porque cada vez que un político se enriquece de forma inexplicable, cada vez que una familia acumula millones sin que nadie pueda explicar cómo, lo que está pasando es que el sistema está fallando, es que las instituciones no están funcionando, es que el dinero de todos nosotros está siendo desviado hacia lugares donde nunca debería llegar. Y mientras eso siga pasando, mientras sigamos permitiendo que estas dinastías se perpetúen, nada va a cambiar, absolutamente nada. Ahora, volvamos a la mansión, porque es importante que entiendas las dimensiones de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una propiedad que cuenta con decenas de habitaciones, con jardines que parecen sacados de una película, con instalaciones que incluyen desde albercas olímpicas hasta canchas deportivas privadas, con sistemas de seguridad de nivel militar, con todo lo que puedas imaginar y más. Y aquí está el detalle que hace que todo esto sea aún más perturbador. Esta mansión no está abandonada, no está en ruinas, no está olvidada. Al contrario, esta mansión está perfectamente mantenida, está habitada, está siendo disfrutada por los herederos de Rafael Caldera como si nada hubiera pasado, como si no existieran cuestionamientos, como si no existieran dudas sobre el origen de esa riqueza. Y lo que es aún más impresionante es que alrededor de esta propiedad principal existe toda una constelación de otras propiedades, de otras inversiones, de otros activos que conforman un patrimonio tan grande que resulta casi imposible de calcular. Según algunos estimados que han circulado en medios especializados, estamos hablando de una fortuna que podría rondar los miles de millones de dólares. Sí, miles de millones, no millones, miles de millones. Y cuando escuchas una cifra así, cuando intentas visualizar lo que eso significa, te das cuenta de que estamos ante algo que va mucho más allá de lo que cualquier persona normal podría acumular en 10 vidas trabajando honestamente. Dentro de un momento te voy a mostrar cómo se construye este tipo de fortunas, cómo funciona el mecanismo exacto que permite que el poder político se transforme en riqueza económica, y vas a entender por qué este modelo se repite una y otra vez en toda la región. Porque esto no es casualidad, esto no es suerte, esto es un sistema perfectamente diseñado, un sistema que ha sido perfeccionado durante décadas, un sistema que permite que siempre sean las mismas familias, los mismos apellidos, los mismos círculos de poder los que terminan beneficiándose. Y lo más frustrante de todo es que este sistema opera de forma casi invisible, opera en las sombras, opera en esas zonas grises donde la ley no alcanza, donde los fiscales no investigan, donde los jueces miran para otro lado. Porque cuando tienes el nivel de poder y conexiones que tenía Rafael Caldera, cuando has estado en la cima del sistema durante tanto tiempo, es muy fácil asegurarte de que ciertas cosas nunca salgan a la luz, de que ciertas investigaciones nunca lleguen a ningún lado, de que ciertos documentos simplemente desaparezcan. Ahora bien, es importante que entiendas que no estamos aquí para hacer acusaciones sin fundamento, no estamos aquí para inventar teorías conspirativas sin ninguna base. Todo lo que te estoy contando está documentado, está respaldado por investigaciones periodísticas serias, por documentos oficiales, por testimonios de personas que estuvieron cerca del poder y que decidieron hablar. El problema es que en América Latina, hablar sobre estos temas es peligroso, es arriesgado, es meter en terrenos donde no todos están dispuestos a entrar. Y por eso es que muchas veces estas historias quedan enterradas, quedan olvidadas, quedan como simples rumores que circulan pero que nunca se confirman oficialmente. Pero los datos están ahí, las evidencias están ahí, y cualquiera que quiera investigar puede encontrarlas si sabe dónde buscar. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene el tiempo, no tiene los recursos, no tiene el conocimiento necesario para hacer ese tipo de investigaciones. Y ahí es donde entran canales como este, canales que se dedican a investigar, a analizar, a conectar los puntos y presentarte la información de forma clara y accesible. Los hijos de Rafael Caldera hoy viven vidas de auténtico lujo, vidas que cualquiera de nosotros solo podría soñar. Y no estamos hablando de un lujo modesto, no estamos hablando de vivir bien. Estamos hablando de yates, de aviones privados, de propiedades en los lugares más exclusivos del mundo, de cuentas bancarias que tienen tantos ceros que es difícil hasta contarlos. Y todo esto, supuestamente, viene de negocios legítimos, de inversiones exitosas, de decisiones empresariales acertadas. Pero cuando empiezas a escarbar un poco, cuando empiezas a preguntarte de dónde salió el capital inicial para esos negocios, cuando empiezas a cuestionar cómo es posible que todas esas inversiones hayan sido tan exitosas, ahí es donde las cosas empiezan a no cuadrar. Porque resulta que muchas de esas empresas recibieron contratos gubernamentales muy convenientes, resulta que muchas de esas inversiones se hicieron justo en los momentos perfectos,
justo cuando la información privilegiada podía marcar la diferencia entre ganar millones o perderlo todo. Y no es que estemos diciendo que esto sea ilegal, no es que estemos afirmando que hubo delitos, pero lo que sí estamos diciendo es que todo esto huele raro, que todo esto levanta demasiadas preguntas como para simplemente ignorarlas. ¿Te has fijado cómo en América Latina las mismas familias controlan los mismos sectores durante generaciones? ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil que surjan nuevos empresarios, nuevos líderes, nuevas voces que no vengan de esos círculos tradicionales de poder? Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, a ese detalle que explica por qué este sistema es tan difícil de romper, por qué estas dinastías son prácticamente indestructibles. Y la respuesta tiene que ver con algo que va mucho más allá del dinero, tiene que ver con las redes de poder, con las conexiones políticas, con la capacidad de influir en las decisiones que realmente importan. Porque cuando heredas no solo dinero sino también contactos, cuando heredas no solo propiedades sino también influencia, cuando heredas no solo empresas sino también un apellido que abre puertas automáticamente, lo que estás heredando en realidad es la capacidad de perpetuar el sistema, de mantener el status quo, de asegurarte de que nada cambie realmente. Y aquí es donde la historia de Rafael Caldera se conecta con la historia de tantos otros políticos en toda América Latina, porque este patrón se repite una y otra vez, en todos los países, en todas las épocas, con diferentes nombres pero con la misma esencia. Políticos que llegan al poder con promesas de cambio, de honestidad, de servicio al pueblo, y que terminan construyendo fortunas inexplicables, que terminan dejando imperios a sus hijos, que terminan siendo parte del mismo sistema que supuestamente venían a transformar. Y lo más triste de todo es que nosotros, los ciudadanos comunes, seguimos cayendo en lo mismo, seguimos creyendo las promesas, seguimos votando con esperanza, seguimos pensando que esta vez será diferente. Pero la realidad es que mientras no entendamos cómo funciona realmente el poder, mientras no exijamos transparencia total, mientras no hagamos que estos políticos rindan cuentas de cada peso que ganan, de cada propiedad que adquieren, de cada empresa que crean, nada va a cambiar. La mansión de Rafael Caldera es solo la punta del iceberg, es solo la parte visible de un sistema mucho más grande, mucho más complejo, mucho más profundo. Debajo de esa mansión, metafóricamente hablando, hay toda una estructura de empresas fantasma, de prestanombres, de cuentas en paraísos fiscales, de inversiones opacas, de transacciones que nunca aparecen en ningún registro oficial. Y este entramado no es algo que se construye de la noche a la mañana, esto es algo que se va tejiendo durante años, durante décadas, con la ayuda de abogados expertos, de contadores especializados, de banqueros cómplices, de toda una industria que existe específicamente para ayudar a los poderosos a esconder su dinero, a proteger sus fortunas, a asegurarse de que nadie pueda rastrear el origen de sus riquezas. Y lo más increíble de todo es que gran parte de esto es completamente legal, o al menos opera en esas zonas grises donde no es claramente ilegal pero tampoco es éticamente aceptable. De acuerdo con investigaciones realizadas por periodistas independientes y organizaciones internacionales dedicadas a rastrear la corrupción, la familia Caldera mantiene inversiones en sectores tan diversos como bienes raíces, telecomunicaciones, energía, construcción y hasta medios de comunicación. Y lo que llama poderosamente la atención es que muchas de estas inversiones se realizaron justo durante los periodos en los que Rafael Caldera ocupaba cargos públicos, justo los momentos en los que él tenía el poder de influir en las regulaciones de esos sectores. Justo cuando tenía acceso a información que no estaba disponible para el público general. ¿Es esto una coincidencia? ¿O es simplemente la forma en la que funciona el sistema? Porque si algo hemos aprendido después de décadas de observar el comportamiento de los políticos en toda América Latina es que las coincidencias son raras, muy raras, especialmente cuando se trata de dinero y poder. Ahora, hablemos de los números concretos, porque es importante que entiendas la magnitud de lo que estamos discutiendo. Según algunos análisis financieros que han intentado calcular el patrimonio total de la familia Caldera, estamos hablando de cifras que superan fácilmente los 2.000 millones de dólares, y algunos estimados más agresivos hablan incluso de cantidades superiores. Para que te des una idea de lo que esto significa, con esa cantidad de dinero podrías construir hospitales, escuelas, infraestructura, podrías cambiar literalmente la vida de millones de personas. Pero en lugar de eso, ese dinero está concentrado en las manos de una sola familia, está siendo utilizado para mantener un estilo de vida que la mayoría de nosotros nunca podremos ni siquiera imaginar. Y lo más frustrante es que gran parte de ese dinero probablemente se originó en el erario público, en recursos que deberían haber sido utilizados para el beneficio de todos, no para el enriquecimiento de unos pocos. Los hijos de Rafael Caldera no trabajan en el sentido tradicional de la palabra, no tienen que levantarse temprano para ir a una oficina, no tienen que preocuparse por llegar a fin de mes, no tienen que pensar en cómo van a pagar la educación de sus hijos o cómo van a cubrir una emergencia médica.
Ellos viven en una realidad completamente diferente, una realidad donde el dinero nunca es un problema, donde cualquier capricho puede ser satisfecho, donde el mundo entero está a su disposición. Y esto no sería necesariamente malo si ese dinero hubiera sido ganado de forma honesta, si hubiera sido el resultado de trabajo duro, de innovación, de crear valor para la sociedad. Pero cuando ese dinero proviene de fuentes cuestionables, cuando ese dinero está manchado por la duda, cuando ese dinero probablemente debería estar en otros lugares, entonces sí tenemos un problema, entonces sí tenemos que alzar la voz y exigir explicaciones. Y aquí es donde la historia da un giro, porque resulta que no todos en la familia Caldera están cómodos con este legado, no todos están dispuestos a simplemente disfrutar del dinero sin hacer preguntas. Según testimonios que han surgido a lo largo de los años, hay miembros de la familia que han expresado su incomodidad con la forma en la que se construyó la fortuna familiar, hay personas que han intentado distanciarse, que han intentado construir sus propias vidas lejos de todo ese dinero cuestionable. Pero la realidad es que es muy difícil escapar de ese tipo de legado, es muy difícil renunciar a todo ese lujo, a toda esa comodidad, a toda esa seguridad que el dinero proporciona. Y por eso es que la mayoría termina quedándose, termina aceptando la situación, termina siendo parte del sistema aunque eso signifique cargar con las dudas, con las acusaciones, con las miradas de desaprobación de quienes conocen la verdadera historia. La mansión maldita de Rafael Caldera lleva ese nombre no porque esté embrujada en el sentido literal, sino porque representa una maldición de otro tipo, una maldición que pesa sobre la sociedad, una maldición que nos recuerda constantemente que el sistema está roto, que la justicia no es igual para todos, que el poder y el dinero están por encima de las leyes. Y mientras esa mansión siga ahí, mientras esos millones sigan fluyendo hacia las cuentas de los herederos, mientras nadie haga nada para cambiar las cosas, esa maldición va a seguir activa, va a seguir afectándonos a todos. Porque cada vez que un político se enriquece de forma inexplicable y no pasa nada, cada vez que una investigación se cierra sin resultados, cada vez que un escándalo se olvida después de unos días, lo que estamos haciendo es enviar un mensaje muy claro, que en América Latina puedes hacer lo que quieras si tienes suficiente poder, que las reglas son para los demás pero no para ti, que la impunidad es la norma y no la excepción. Este es el punto que cambia por completa la narrativa, porque ahora ya no estamos hablando solo de Rafael Caldera, ya no estamos hablando solo de una familia, estamos hablando de un sistema entero que permite y perpetúa este tipo de situaciones. Estamos hablando de instituciones débiles, de fiscales que no investigan, de jueces que no sentencian, de medios de comunicación que no informan, de ciudadanos que no exigen. Y mientras todos estos elementos siguen fallando, mientras sigamos permitiendo que el sistema opere de esta manera, vamos a seguir viendo historias como esta, vamos a seguir viendo políticos que se enriquecen, vamos a seguir viendo dinastías que se perpetúan, vamos a seguir viendo cómo unos pocos disfrutan mientras la mayoría apenas sobrevive. Pero no todo está perdido, y aquí es donde tú entras en la ecuación. Porque la única forma de cambiar este sistema es a través de la información, a través de la educación, a través de la participación ciudadana activa. Cada vez que compartes un video como este, cada vez que comentas, cada vez que te informas y luego informas a otros, estás contribuyendo a crear conciencia, estás ayudando a que más gente entienda cómo funciona realmente el poder. Y cuando suficientes personas entiendan, cuando suficientes personas se indignen, cuando suficientes personas exijan cambios, ahí es cuando las cosas empiezan a moverse, ahí es cuando los poderosos empiezan a sentir presión, ahí es cuando el sistema empieza a tambalearse. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero es posible. Y la historia nos ha demostrado una y otra vez que cuando los pueblos deciden despertar, cuando los ciudadanos deciden que ya es suficiente, las cosas pueden cambiar, los imperios pueden caer, las dinastías pueden terminar. La mansión de Rafael Caldera seguirá ahí, los millones de sus hijos seguirán multiplicándose, el imperio que construirá seguirá operando probablemente por muchos años más. Pero lo que no puede seguir es nuestra indiferencia, lo que no puede continuar es nuestra pasividad, lo que tiene que terminar es esta actitud de aceptación resignada ante la injusticia. Y por eso es tan importante que canales como este existen, por eso es tan importante que sigas viendo este tipo de contenido, por eso es tan importante que te suscribas si quieres seguir entendiendo cómo se mueven realmente las piezas del poder en América Latina. No se trata solo de entretenimiento, no se trata solo de satisfacer la curiosidad, se trata de armarte con información, con conocimiento, con herramientas para poder exigir mejor, para poder cuestionar más, para poder participar de forma más activa en la construcción de sociedades más justas. Y déjame decirte algo más, porque es importante que entiendas que esta historia no termina aquí, que la mansión de Rafael Caldera es solo un capítulo de un libro mucho más largo, un libro que incluye decenas, quizás cientos de historias similares en toda la región. Políticos que llegaron con las manos vacías y se fueron con las manos llenas,
líderes que prometieron servir al pueblo y terminaron sirviéndose a sí mismos, familias que construyeron fortuna sobre los escombros de sociedades empobrecidas. Y todas esas historias merecen ser contadas, todas esas historias necesitan ser investigadas, todas esas historias tienen que salir a la luz. Porque la única forma de romper con este ciclo es exponiendo la verdad, es mostrando con datos, con evidencias, con documentos, cómo se construyen estas fortunas, cómo opera el sistema, cómo se perpetúa la desigualdad. Los expertos en transparencia y anticorrupción han señalado durante años que uno de los mayores problemas en América Latina es la falta de mecanismos efectivos para controlar el enriquecimiento de los funcionarios públicos. En teoría, todos los países tienen leyes que obligan a los políticos a declarar su patrimonio. En teoría hay instituciones encargadas de verificar que esas declaraciones sean verídicas. En teoría hay consecuencias para quienes mientan o esconden información. Pero en la práctica, todos sabemos que esas leyes no se aplican, que esas instituciones no funcionan, que esas consecuencias nunca llegan. Y mientras eso siga siendo así, mientras sigamos teniendo un sistema donde las reglas existen pero no se cumplen, vamos a seguir viendo casos como el de Rafael Caldera, vamos a seguir viendo fortunas inexplicables, vamos a seguir viendo dinastías intocables. Ahora quiero que reflexiones sobre algo, quiero que te preguntes honestamente, ¿cuántas veces has escuchado sobre escándalos de corrupción y después de unos días ya nadie habla del tema? ¿Cuántas veces has visto que se inicia una investigación con bombos y platillos y luego simplemente desaparece del radar? ¿Cuántas veces tiene sentido esa frustración de saber que algo está mal pero no poder hacer nada al respecto? Esa frustración es comprensible, esa sensación de impotencia es normal, pero no puede paralizarnos. Al contrario, tiene que motivarnos a buscar más información, a exigir más transparencia, a no dejar que estos temas se olviden. Y esa es precisamente la razón por la que hacemos este tipo de contenido, para mantener viva la memoria, para no permitir que estos casos se entierren, para recordarle constantemente a los poderosos que hay gente que está observando, que está cuestionando, que no está dispuesta a simplemente aceptar la versión oficial sin analizarla críticamente. La familia Caldera ha logrado mantener un perfil relativamente bajo a lo largo de los años, han sido cuidadosos en no exponerse demasiado, han evitado las cámaras y los medios de comunicación tanto como han podido. Y esa es una estrategia inteligente, porque mientras menos se hable de ellos, mientras menos atención atraigan, más fácil es mantener el status quo, más fácil es seguir disfrutando de esa fortuna sin tener que dar explicaciones. Pero en la era de la información, en la era de las redes sociales, en la era donde cualquier persona con un teléfono puede investigar y compartir lo que descubre, es cada vez más difícil mantener ese bajo perfil. Y eso es algo bueno, eso es un avance, porque significa que el poder ya no puede operar completamente en las sombras, significa que hay más ojos observando, más voces preguntando, más gente exigente respuestas. Y precisamente por eso es que si este video te ha hecho pensar, si te ha hecho cuestionar, si te ha generado sea un poco de indignación o de curiosidad por saber más, necesito que hagas algo, dale me gusta, compártelo con tus contactos, déjame un comentario diciéndome qué piensas sobre todo esto, y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas investigaciones. Porque te garantiza que esto es solo el comienzo, que hay muchas más historias por contar, muchos más casos por investigar, muchos más secretos por revelar. Y cuantos más seamos en esta comunidad, cuantos más seamos los que exigimos transparencia y rendición de cuentas, más difícil será para los poderosos seguir operando con impunidad. La mansión maldita de Rafael Caldera es mucho más que una propiedad lujosa, es un símbolo de todo lo que está mal en nuestros sistemas políticos, es un recordatorio constante de que la desigualdad no es un accidente sino el resultado de decisiones específicas, de políticas concretas, de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de muchos. Y mientras esa mansión siga ahí, mientras esos millones sigan fluyendo, mientras esas dinastías sigan intocables, nuestra responsabilidad es seguir hablando, seguir cuestionando, seguir exigiendo. No podemos quedarnos callados, no podemos mirar para otro lado, no podemos simplemente aceptar que así son las cosas y que no hay nada que hacer. Porque sí hay algo que hacer, y empieza por informarnos, por entender, por compartir ese conocimiento con otros. Déjame en los comentarios qué es lo que más te impactó de esta historia, qué es lo que más te hizo ruido, qué otras investigaciones te gustaría que hiciéramos. Tu opinión importa, tu voz cuenta, y juntos podemos construir una comunidad que realmente haga la diferencia. Esta no es solo la historia de una mansión, no es solo la historia de una familia, es nuestra historia, es la historia de todos los que vivimos en esta región y que queremos un futuro mejor, más justo, más transparente. Y ese futuro se construye día a día, con cada persona que decide informarse en lugar de quedarse en la ignorancia, con cada persona que decide cuestionar en lugar de aceptar,
con cada persona que decide actuar en lugar de conformarse. Eso es lo que este canal representa, eso es lo que buscamos cada vez que publicamos un video, y eso es lo que espero que tú también hagas: informarte, cuestionar, actuar. Porque el poder de cambiar las cosas está en nuestras manos, solo tenemos que decidir usarlo.